Nunca pensé que el día más doloroso de mi vida se convertiría también en el día que cambiaría mi destino para siempre. Mientras estaba de pie junto al ataúd de Miguel, rodeada de personas que fingían llorar su partida, me di cuenta de que estaba completamente sola en una habitación llena de gente. La familia que durante años me había sonreído y abrazado, ahora me miraba con desprecio y frialdad que cortaba más profundo que mi propio dolor. Antes de continuar con mi historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Realmente nos ayuda mucho. También comenta de qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde vienen nuestros seguidores. Miguel había estado enfermo durante meses. Lo que comenzó como una tos persistente se convirtió en algo mucho más serio. Los médicos dijeron que era neumonía complicada, pero él se negó a quedarse en el hospital más tiempo del necesario. «Quiero estar en casa contigo, Ana», me decía mientras yo le preparaba sus medicamentos y lo cuidaba día y noche. Su familia, que vivía en la misma ciudad, apenas aparecía. Siempre tenían excusas: el trabajo, los niños, compromisos sociales. Yo era quien estaba ahí cuando Miguel tenía fiebre alta en las madrugadas, quien lo llevaba a las citas médicas, quien sostenía su mano cuando el dolor era demasiado intenso. Durante esos meses difíciles, noté cambios sutiles en el comportamiento de la familia de Miguel. Doña Carmen, su madre, que antes me llamaba mi hija con cariño genuino, ahora respondía a mis llamadas con sequedad. «¿Cómo está Miguel?», preguntaba, pero cuando yo intentaba explicarle los detalles de su tratamiento o pedirle que viniera a visitarlo, siempre tenía una excusa para colgar rápidamente. Sus hermanos, Roberto y Andrés, que antes venían a casa los domingos para almorzar juntos, dejaron de aparecer por completo. Al principio pensé que era por el miedo al contagio, aunque los médicos habían explicado claramente que no era contagioso. Pero había algo más en sus miradas esquivas, en la forma como evitaban hablar conmigo directamente cuando finalmente venían de visita. Era como si supieran algo que yo no sabía, como si compartieran un secreto que me excluía completamente. Miguel, por su parte, parecía cada vez más ansioso cuando su familia estaba presente. Lo notaba especialmente cuando doña Carmen susurraba con sus otros hijos en el pasillo, creyendo que no podía escucharlos. Miguel se agitaba en la cama, sudaba más, y a veces me pedía que los hiciera irse. «Estoy muy cansado, Ana. Diles que necesito descansar», me decía, pero yo podía ver en sus ojos que no era solo cansancio físico. Una tarde, aproximadamente 2 semanas antes de que Miguel empeorara definitivamente, lo encontré escribiendo una carta en su escritorio. Cuando me vio entrar, rápidamente guardó el papel en un sobre y lo colocó en el cajón. «¿Qué escribes, mi amor?», le pregunté con curiosidad inocente. Él me sonrió con esa sonrisa que había enamorado mi corazón 15 años atrás, pero había tristeza en sus ojos. «Solo algunos asuntos pendientes. No te preocupes», respondió, pero yo sabía que era más que eso. Durante los siguientes días, lo vi escribiendo varias veces más, siempre en secreto, siempre guardando todo rápidamente cuando yo aparecía. Una vez lo escuché hablando por teléfono con alguien, mencionando algo sobre hacer las cosas correctas y proteger lo que más amo. Cuando le pregunté sobre la llamada, me dijo que era sobre el seguro médico, pero su nerviosismo me decía que había algo más. La salud de Miguel se deterioró rápidamente en sus últimas semanas. Los médicos me dijeron que su corazón estaba fallando debido a las complicaciones de la neumonía. Él sabía que se estaba yendo. Lo veía en la forma como me miraba, como si estuviera memorizando cada detalle de mi rostro. Una noche, mientras yo dormitaba en la silla junto a su cama, despertó y me tomó la mano. «Ana», susurró con la voz débil, «quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice porque te amo más que a mi propia vida. Habrá momentos difíciles cuando yo no esté, pero quiero que recuerdes eso. Todo fue por amor». Sus palabras me desconcertaron, pero antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, se había quedado dormido nuevamente. El día que Miguel partió, yo estaba sola con él. Había pasado la noche entera sosteniendo su mano, sintiendo cómo su respiración se volvía más y más débil. Cuando finalmente exhaló su último aliento, mi mundo se desplomó. Llamé a su familia entre lágrimas, y todos prometieron venir inmediatamente para ayudarme con los preparativos del funeral. Pero cuando llegaron, fue como si hubiera entrado a una dimensión paralela donde yo no existía. Doña Carmen llegó con sus 2 hijos y sus esposas. En lugar de abrazarme y llorar conmigo, como había imaginado que pasaría, me saludaron con frialdad formal. «Sentimos tu pérdida, Ana», me dijo doña Carmen,
pero sus palabras sonaron vacías, como si estuviera cumpliendo con un protocolo social obligatorio. No hubo el abrazo maternal que yo necesitaba desesperadamente. No hubo las palabras de consuelo que mi corazón quebrado buscaba. Los preparativos del funeral se convirtieron en una pesadilla. La familia de Miguel tomó todas las decisiones sin consultarme. Eligieron la funeraria, el ataúd, las flores, incluso la ropa que él llevaría puesto. Cuando intenté expresar mis opiniones o deseos, me ignoraban completamente o me decían que era mejor dejar que ellos se encargaran de todo, porque yo estaba muy alterada para pensar con claridad. Roberto, el hermano mayor de Miguel, fue particularmente cruel. Ana, sabemos que esto debe ser difícil para ti, me dijo con un tono condescendiente que me hizo sentir como una extraña. Pero nosotros conocíamos a Miguel desde mucho antes que tú. Sabemos lo que él habría querido. Sus palabras me dolieron profundamente. ¿Cómo podía decir eso? Yo había sido la esposa de Miguel durante 15 años. Había compartido con él sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Había sido yo quien lo había cuidado durante su enfermedad, quien había estado a su lado cada noche cuando el dolor lo mantenía despierto. Andrés, el hermano menor, fue más sutil en su rechazo, pero igualmente doloroso. Simplemente me evitaba. Cuando yo entraba a una habitación, él encontraba una excusa para salir. Cuando hablaba, dirigía sus comentarios a otros miembros de la familia, como si yo fuera invisible. Su esposa, Patricia, siguió su ejemplo, susurrando con las otras mujeres de la familia, mientras me lanzaban miradas que no podía interpretar, pero que claramente no eran amigables. El día del velorio fue el peor de todos. La funeraria estaba llena de gente, amigos de Miguel, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos de toda la vida, pero yo me sentía completamente aislada. La familia de Miguel había tomado posiciones cerca del ataúd, formando casi una barrera humana que me separaba de mi propio esposo. Cuando las personas llegaban a dar el pésame, ellos las recibían primero, monopolizaban las conversaciones de condolencias, y yo quedaba relegada a un segundo plano. Era como si hubieran decidido colectivamente que yo no merecía estar ahí, que no era lo suficientemente importante como para recibir el reconocimiento como la viuda de Miguel. Las personas que llegaban, confundidas por la dinámica extraña, me daban un abrazo rápido y luego se dirigían hacia la familia, que claramente se presentaba como los dolientes principales. Escuchaba fragmentos de conversaciones que me partían el alma. «Pobre Miguel», decía alguien. Menos mal que tenía a su familia cerca durante estos tiempos difíciles. No mencionaban que yo había sido quien había estado realmente cerca, quien había sacrificado mi trabajo, mi salud, mi bienestar emocional para cuidarlo. En sus narrativas, yo simplemente no existía. Doña Carmen recibía condolencias como si fuera la viuda. Era mi hijo menor, le decía a la gente con lágrimas en los ojos, mi bebé, y aunque entendía su dolor como madre, me dolía profundamente que nadie pareciera reconocer que yo también había perdido al amor de mi vida, a la persona con quien había planeado pasar el resto de mi existencia. Las horas pasaban lentamente, y yo me sentía cada vez más invisible. Había momentos en los que consideraba simplemente irme, escapar de esa pesadilla social donde mi dolor no importaba, donde mi pérdida no era reconocida, pero no podía abandonar a Miguel. No podía dejarlo solo con personas que, por alguna razón que no lograba entender, parecían culparme de algo. Fue durante uno de esos momentos de desesperación silenciosa, cuando un hombre que no reconocí se acercó a mí. Era mayor, tal vez de 60 años, vestido con un traje sobrio y portando un maletín de cuero. Su rostro era amable pero serio, y había algo en su manera de caminar que sugería propósito e importancia. «¿Señora Ana Martínez de Herrera?», me preguntó con voz suave pero clara. Asentí, sorprendida de que alguien se dirigiera a mí por mi nombre completo, reconociendo mi lugar como esposa de Miguel. «Soy el licenciado Ramírez, abogado de su esposo. Lamento mucho su pérdida». Por primera vez en todo el día, alguien había reconocido mi dolor con genuina compasión. Sentí que las lágrimas, que había estado conteniendo durante horas para no darle a la familia de Miguel la satisfacción de verme desmoronar, comenzaron a amenazar con derramarse. «Miguel me pidió que le entregara esto personalmente», continuó el licenciado Ramírez, sacando un sobre blanco de su maletín. «Me dio instrucciones muy específicas de que solo debía dárselo a usted, y solo después del servicio fúnebre». El sobre tenía mi nombre escrito en la letra familiar de Miguel, esa caligrafía que había visto en miles de notas de amor a lo largo de nuestro matrimonio. Tomé el sobre con manos temblorosas.
Era más grueso de lo que esperaba, como si contuviera varios papeles además de la carta. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Era la carta que había visto escribiendo durante esas semanas antes de su partida. «Su esposo me visitó hace aproximadamente un mes», explicó el licenciado con voz baja, cuidándose de que otros no pudieran escuchar nuestra conversación. Estaba muy preocupado por algo, y quería asegurarse de que cierta información llegara a sus manos en el momento apropiado. Me pidió específicamente que esperara hasta después del velorio para entregársela. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Durante todo este tiempo terrible, había sentido que había algo que no sabía, algo que explicaría el comportamiento extraño de la familia de Miguel. ¿Sería posible que esta carta contuviera las respuestas que tanto necesitaba? También me pidió que le dijera, continuó el abogado, mirándome directamente a los ojos, que lo que está a punto de leer cambiará todo, pero que recuerde siempre que cada decisión que él tomó fue por amor hacia usted. Con esas palabras, el licenciado Ramírez se despidió discretamente, dejándome sola con el sobre que parecía pesar mucho más que el papel del cual estaba hecho. Lo sostuve contra mi pecho, sintiendo como si fuera lo último que me conectaba con Miguel, el último regalo que él podía darme. Decidí esperar hasta llegar a casa para abrirlo. Necesitaba privacidad para lo que fuera que Miguel había querido decirme. Necesitaba un espacio seguro donde pudiera procesar cualquier información que esta carta contuviera. El resto del velorio pasó como en una neblina. La familia de Miguel continuó ignorándome. Los visitantes siguieron dirigiéndose principalmente a ellos, y yo permanecí en mi extraño estado de aislamiento social. Pero ahora tenía algo, una esperanza de entender, una posibilidad de que todas las piezas confusas de los últimos meses finalmente encajaran. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, me senté en el sofá de nuestra sala, el mismo lugar donde Miguel y yo habíamos pasado tantas tardes viendo televisión juntos, hablando sobre nuestro día, planeando nuestro futuro. La casa se sentía enormemente vacía sin él, pero el sobre en mis manos me daba un extraño consuelo. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita en varias páginas, junto con algunos documentos que no reconocí inmediatamente. Comencé a leer las palabras de Miguel, y con cada línea, mi mundo cambió para siempre. «Mi querida Ana», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo físicamente, pero quiero que sepas que mi amor por ti trasciende la muerte. Lo que estoy a punto de contarte será doloroso, pero necesitas conocer la verdad para poder defenderte de lo que vendrá después de mi partida». Mi corazón se aceleró. ¿Defenderme? ¿De qué tendría que defenderme? Hace 6 meses descubrí algo que cambió completamente mi perspectiva sobre mi familia, continuaba Miguel en su carta. Roberto, mi hermano mayor, ha estado robando dinero de la empresa familiar durante años. Cuando me enfermé y comencé a revisar los libros más cuidadosamente para poner mis asuntos en orden, encontré evidencia irrefutable de malversación de fondos. Me quedé sin aliento. Roberto había sido siempre el hijo perfecto, el que manejaba los negocios de la familia, el que doña Carmen constantemente elogiaba por su responsabilidad y dedicación al trabajo. Al principio no podía creerlo. Seguía la carta. Roberto no solo había estado desviando dinero de las cuentas de la empresa hacia sus cuentas personales, sino que también había falsificado mi firma en varios documentos para hacer que pareciera que yo había autorizado transferencias de dinero que nunca aprobé. Cuando lo confronté con la evidencia, no lo negó. En lugar de mostrar arrepentimiento, me chantajeó. ¿Chantajeó a Miguel? ¿Con qué? Mi mente corría tratando de procesar esta información que destrozaba completamente la imagen que tenía de la familia de mi esposo. Roberto me dijo que si yo denunciaba su robo, él les diría a todos, incluyéndote a ti, que nuestro matrimonio había sido una farsa, que yo me había casado contigo solo por interés económico, porque tu familia tenía dinero. Sabía que esto era completamente falso. Me enamoré de ti desde el momento en que te conocí, y cada día de nuestro matrimonio ha sido genuino, pero también sabía que Roberto es muy convincente, y temía que pudieras llegar a dudarlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Miguel había estado protegiendo nuestro matrimonio, protegiendo mi percepción de nuestro amor, incluso cuando eso significaba permitir que su hermano siguiera robando. Pero hay más, mi amor, continuaba la carta, y yo me preparé para lo que fuera que viniera después. Roberto no trabajaba solo. Mi madre sabía sobre el robo. Andrés también. Todos estaban involucrados de alguna manera, ya sea directamente participando en el esquema o simplemente guardando silencio,
a cambio de recibir su parte de los beneficios. Mi mundo se tambaleó. La familia entera había estado involucrada en robar, y Miguel lo había descubierto. De repente, todo su comportamiento extraño durante los últimos meses comenzó a tener sentido. No era frialdad hacia mí por alguna razón misteriosa. Era culpa y miedo de que Miguel les hubiera contado sobre sus actividades ilegales. Cuando mi salud empeoró y se hizo claro que tal vez no sobreviviría a esta enfermedad, leía. Roberto se acercó a mí con una propuesta que me hizo sentir náuseas. Me dijo que si yo mantenía silencio sobre el robo hasta mi muerte y no dejaba evidencia que los incriminara, ellos se encargarían de que tú recibieras una herencia apropiada de mis bienes. Si no cooperaba, harían todo lo posible para asegurarse de que no recibieras nada. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo habían robado dinero de la empresa familiar, sino que ahora estaban chantajeando a Miguel en su lecho de muerte, usando mi futuro bienestar como moneda de cambio. Por supuesto, les dije que no, continuaba Miguel. No iba a permitir que continuaran robando, y definitivamente no iba a permitir que te usaran como peón en su juego sucio. Pero sabía que tenía que ser inteligente sobre cómo manejar la situación. Sabía que una vez que yo muriera, intentarían marginarte completamente y reclamar que no tenías derecho a nada de lo que habíamos construido juntos. Mi mente comenzó a conectar los puntos, el comportamiento frío en el velorio, la forma como me habían excluido de las decisiones, como si yo no fuera realmente parte de la familia. Todo había sido planeado. Habían estado preparándose para cortarme completamente de cualquier herencia o reconocimiento. Así que tomé medidas. Mi amor, leía, y pude sentir la determinación de Miguel a través de sus palabras. Durante las últimas semanas, he estado trabajando secretamente con el licenciado Ramírez para documentar toda la evidencia del robo. Tengo copias de estados de cuenta bancarios, documentos falsificados, grabaciones de conversaciones donde Roberto admite su culpabilidad. Todo está guardado en una caja de seguridad en el banco, y tú eres la única beneficiaria que puede acceder a ella. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miguel había estado luchando por mí, incluso mientras se estaba muriendo. Pero también hice algo más, continuaba la carta. Cambié mi testamento sin que nadie lo supiera, excepto el licenciado Ramírez. En lugar de dividir mis bienes entre mi familia como habían esperado, todo va para ti. La casa, las cuentas bancarias, mi participación en la empresa familiar, todo es tuyo. Y debido a que tengo evidencia de su robo, van a tener que devolver todo el dinero que robaron, con intereses. No podía creer lo que estaba leyendo. Durante todo este tiempo, mientras yo me había sentido abandonada y traicionada por la familia de Miguel, él había estado trabajando incansablemente para protegerme y asegurar mi futuro. Sé que este conocimiento será doloroso para ti, escribía Miguel. Sé que habías llegado a amar a mi familia como si fuera tuya, y descubrir que te han traicionado de esta manera debe ser devastador, pero necesitabas saber la verdad para poder protegerte. No son las personas que aparentaron ser durante todos estos años. Tenía razón. El dolor de la traición era casi tan intenso como el dolor de perder a Miguel. Durante 15 años, había considerado a doña Carmen como una segunda madre, a Roberto y Andrés como los hermanos que nunca tuve. Había celebrado cumpleaños con ellos, había cocinado para sus familias, había cuidado a sus hijos cuando estaban enfermos. Todo había sido una mentira. El licenciado Ramírez tiene instrucciones específicas sobre cómo proceder, continuaba la carta. Mañana por la mañana, él se reunirá contigo para leer oficialmente mi testamento en presencia de mi familia. Será entonces cuando descubran que sus planes de excluirte han fracasado completamente. También será cuando presenten la evidencia del robo ante las autoridades competentes. Miguel había planeado cada detalle. Incluso en sus últimos días, débil y enfermo, había estado trabajando para asegurar que la justicia prevaleciera. Quiero que sepas, mi amor, que cada decisión que tomé fue para protegerte, leía en la parte final de la carta. Podría haber expuesto a mi familia inmediatamente cuando descubrí el robo, pero temía que de alguna manera encontraran la forma de hacerte daño en el proceso. Decidí esperar hasta después de mi muerte, para que tuvieras toda la evidencia y el poder legal necesarios para defenderte completamente. También quiero que sepas que aunque no pude decírtelo directamente antes de irme, cada día de nuestro matrimonio fue el mejor día de mi vida. Cada momento que pasé contigo fue un regalo que atesoraré por toda la eternidad. No permitas que la traición de mi familia empañe los recuerdos hermosos que construimos juntos. Nuestro amor fue real, fue puro, y fue lo más importante que jamás tuve. Sé fuerte, mi amor.
Sé que tienes la fortaleza necesaria para enfrentar lo que viene, y recuerda siempre que donde quiera que esté, estaré orgulloso de ti y te estaré amando eternamente, con todo mi amor y devoción para siempre, Miguel. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo por mi rostro, pero por primera vez en semanas, no eran solo lágrimas de tristeza. Había dolor, sí, pero también había algo más, una sensación de validación, de que no había estado loca al sentir que algo no estaba bien, y una determinación creciente de honrar el sacrificio que Miguel había hecho por mí. Los documentos que acompañaban la carta eran aún más reveladores. Había copias de estados de cuenta que mostraban las transferencias no autorizadas, fotografías de documentos con firmas falsificadas, incluso transcripciones de conversaciones grabadas, donde Roberto discutía abiertamente el robo con Andrés. Miguel había sido meticuloso en su investigación. También había una copia del Nuevo Testamento, fechado apenas 2 semanas antes de su muerte. En términos legales claros y precisos, establecía que yo era la única heredera de todos sus bienes y que cualquier evidencia de actividad criminal por parte de miembros de su familia resultaría en acciones legales inmediatas. Esa noche no pude dormir. Mi mente procesaba toda la información, recordando cada interacción extraña de los últimos meses con una nueva perspectiva. Los susurros en el pasillo, las miradas esquivas, la frialdad creciente, todo había sido porque sabían que Miguel había descubierto su traición y tenían miedo de las consecuencias. A la mañana siguiente, el licenciado Ramírez llegó puntualmente a las 10. Había contactado a toda la familia de Miguel la noche anterior, informándoles que había un testamento que leer y que su presencia era requerida. Llegaron con expresiones sombrías, pero pude detectar un aire de expectativa en ellos, como si esperaran finalmente recibir lo que consideraban suyo por derecho. Doña Carmen se sentó en el sofá principal de nuestra sala, flanqueada por Roberto y Andrés. Sus esposas se acomodaron en sillas cercanas, y todos me miraron con esa misma frialdad que había experimentado en el velorio. Claramente esperaban que esta lectura del testamento fuera una formalidad antes de tomar control de los bienes de Miguel. Gracias a todos por venir, comenzó el licenciado Ramírez con su tono profesional. Estamos aquí para la lectura oficial del último testamento y voluntad de Miguel Herrera, fechado el 15 del mes pasado. Vi cómo Roberto y Andrés intercambiaron miradas, probablemente sorprendidos por la fecha reciente del testamento. Habían asumido que Miguel no había tenido tiempo ni energía para hacer cambios legales durante su enfermedad. Antes de comenzar, continuó el licenciado, debo informarles que este testamento reemplaza cualquier documento testamentario anterior, y que el señor Herrera estaba en plenas facultades mentales cuando lo redactó, como pueden atestiguar los testigos médicos que firmaron el documento. El abogado comenzó a leer los términos legales estándar, pero yo podía ver la creciente inquietud en los rostros de la familia de Miguel. Algo no estaba yendo como habían esperado. En cuanto a la distribución de bienes, leyó el licenciado Ramírez, y la habitación se llenó de tensión palpable. Yo, Miguel Herrera, estando en pleno uso de mis facultades mentales y libre de cualquier coacción, lego todos mis bienes, propiedades, cuentas bancarias e intereses comerciales a mi amada esposa, Ana Martínez de Herrera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo la sorpresa se transformaba rápidamente en shock y luego en indignación en los rostros de la familia de Miguel. Esto no puede ser correcto, saltó Roberto, poniéndose de pie abruptamente. Miguel nunca habría hecho algo así. Somos su familia de sangre. El documento es completamente legal y válido, respondió calmadamente el licenciado Ramírez. Pero hay más que necesitan escuchar. Doña Carmen había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de rabia. Ana, me dijo con voz temblorosa de ira, tú manipulaste a mi hijo enfermo, aprovechaste su debilidad para robar lo que por derecho nos pertenece. Por primera vez desde el velorio, encontré mi voz. No manipulé a nadie, dije con más firmeza de la que había sentido en meses. Miguel tomó estas decisiones por razones que ustedes conocen muy bien. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Andrés, pero pude ver en sus ojos que sabía exactamente a qué me refería. El licenciado Ramírez tomó control de la situación. Señor Herrera también me pidió que les informara que tenía conocimiento completo de las actividades financieras ilegales que han estado llevando a cabo en la empresa familiar. Malversación de fondos, falsificación de documentos y robo sistemático durante un periodo de varios años. La habitación explotó en negaciones y acusaciones. Roberto gritaba que era imposible, que Miguel no sabía nada.
Doña Carmen me acusaba de haber llenado la cabeza de Miguel con mentiras. Andrés trataba de mantener la calma, pero su palidez lo delataba. Miguel documentó meticulosamente toda la evidencia. Continué, sintiendo crecer mi confianza con cada palabra. Sé exactamente cuánto dinero robaron, cómo lo hicieron y quién estuvo involucrado. Todo está registrado y respaldado con pruebas. «Estás mintiendo», gritó Roberto, pero su voz sonaba desesperada más que convincente. El licenciado Ramírez abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Esta carpeta contiene copias de toda la evidencia recopilada por el señor Herrera. Estados de cuenta, documentos falsificados, grabaciones de audio. Todo será presentado ante las autoridades correspondientes esta tarde. El cambio en la atmósfera fue inmediato y dramático. Las negaciones se convirtieron en súplicas. La indignación se transformó en miedo. Doña Carmen dejó de acusarme y comenzó a rogarme que considerara el impacto en la familia, en los nietos de Miguel. Roberto trató de minimizar la situación, diciendo que había sido un malentendido, que podía resolverse fácilmente. Pero yo había aprendido mi lección sobre confiar en esta familia. Miguel me advirtió que tratarían de manipularme después de su muerte. Les dije. Me dijo que fingirían arrepentimiento solo para evitar las consecuencias de sus acciones. No voy a permitir que deshonren su memoria tratando de escapar de la justicia que él trabajó tan duro para asegurar. Los siguientes minutos fueron caóticos. Roberto amenazó con demandar, insistiendo en que el testamento era inválido. Andrés trató de negociar, ofreciendo devolver parte del dinero a cambio de que no presentara cargos criminales. Doña Carmen osciló entre rogarme y culparme, tratando cualquier táctica emocional que pudiera funcionar, pero yo me mantuve firme. Durante meses había dudado de mí misma, había cuestionado mis percepciones, había permitido que me hicieran sentir invisible e insignificante. Ya no más. La reunión ha terminado, les dije finalmente. Tienen hasta mañana para desocupar cualquier propiedad que pertenezca legalmente a Miguel, lo cual ahora significa que me pertenece a mí. Después de eso, cualquier comunicación debe hacerse a través del licenciado Ramírez. Uno por uno, salieron de mi casa, la casa que Miguel había querido que conservara, la casa donde habíamos sido felices juntos. Doña Carmen fue la última en irse, deteniéndose en la puerta para hacer un último intento de manipulación emocional. «Ana», me dijo con voz quebrada, «yo te quería como a una hija. ¿Realmente vas a destruir a toda una familia por dinero?» La miré directamente a los ojos. «Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron robar y mentir. Ustedes me traicionaron cuando decidieron excluirme y tratarme como si yo no importara. Yo no estoy destruyendo nada. Estoy asegurando que se haga justicia, exactamente como Miguel habría querido». Después de que se fueron, me senté en silencio en mi sala, procesando todo lo que había pasado. El dolor de la traición era real y profundo, pero había algo más. Una sensación de liberación que no había sentido en meses. Durante las siguientes semanas, la verdad sobre la familia de Miguel se hizo pública. La investigación policial confirmó todo lo que Miguel había documentado. Roberto fue arrestado por malversación de fondos y falsificación de documentos. Andrés, aunque no había participado directamente en el robo, fue citado como cómplice por su silencio y por ayudar a ocultar las actividades de su hermano. Doña Carmen, aunque no enfrentó cargos criminales, perdió toda credibilidad social cuando se supo que había estado al tanto del robo durante años. La empresa familiar tuvo que ser reestructurada completamente para pagar las restituciones ordenadas por el tribunal. Las cuentas bancarias personales de Roberto fueron embargadas. Su casa fue puesta en venta para cubrir parte de las deudas, y su reputación en la comunidad empresarial quedó completamente arruinada. Pero lo más importante para mí no fue la justicia legal, sino la justicia emocional. Durante meses había dudado de mí misma. Había permitido que me hicieran sentir como si no perteneciera, como si mi amor por Miguel y mi lugar en su vida no fueran válidos. La carta de Miguel no solo me había dado medios financieros para defenderme, sino que me había devuelto mi sentido de dignidad y autoestima. Comencé a reconstruir mi vida paso a paso. Primero, rediseñé nuestra casa, nuestro hogar, para que reflejara solo los recuerdos hermosos que Miguel y yo habíamos compartido. Quité las fotos familiares que incluían a las personas que nos habían traicionado, pero mantuve todas las fotos de Miguel y mías juntos. Cada rincón de la casa volvió a ser un santuario de nuestro amor genuino, libre de la contaminación de la falsedad familiar. También tomé control de los aspectos financieros de mi nueva realidad. Con la ayuda del licenciado Ramírez, aprendí sobre inversiones, planificación financiera y manejo de propiedades. Miguel me había dejado no solo dinero,
sino también las herramientas para construir un futuro seguro e independiente. Era como si, incluso después de su partida, siguiera cuidándome y protegiéndome. Decidí usar parte de la herencia para establecer una fundación en memoria de Miguel. Sería una organización dedicada a ayudar a personas que estaban cuidando a familiares enfermos, proporcionándoles recursos, apoyo emocional y asistencia práctica. Sabía que Miguel habría aprobado completamente esta decisión. Durante su enfermedad, habíamos experimentado de primera mano lo difícil que era navegar el sistema médico, manejar los costos del cuidado y lidiar con el agotamiento emocional que viene con cuidar a alguien que amas. La fundación se convirtió en mi nueva pasión y propósito. Trabajar con otras personas que estaban pasando por experiencias similares a la mía me ayudó a procesar mi propio dolor mientras hacía algo significativo con el legado que Miguel me había dejado. Era una forma de honrar su memoria que iba más allá de simplemente preservar sus bienes materiales. 6 meses después de la lectura del testamento, recibí una llamada inesperada. Era Patricia, la esposa de Andrés. Su voz sonaba humilde, muy diferente a la frialdad que había mostrado durante el velorio. «Ana», me dijo, «sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero necesito hablar contigo. No para pedir dinero o favores, sino para disculparme, para decirte la verdad sobre lo que realmente pasó durante esos últimos meses. Decidí encontrarme con ella en un café neutral, lejos de mi casa y de cualquier lugar que tuviera recuerdos familiares». Patricia llegó puntualmente, pero se veía muy diferente a como la recordaba. Había perdido peso, tenía ojeras, y su ropa, aunque limpia, ya no tenía la elegancia cuidada que siempre había caracterizado a la familia de Miguel. «Quiero que sepas», comenzó Patricia después de ordenar café, «que no todos estábamos cómodos con lo que estaba pasando. Cuando Roberto nos contó sobre el dinero que había tomado, dijo que era solo un préstamo temporal, que lo devolvería antes de que alguien se diera cuenta. Andrés y yo estábamos asustados, pero Roberto nos convenció de que si hablábamos, arruinaríamos a toda la familia». Escuché sin interrumpir, aunque parte de mí se sentía escéptica sobre esta conversación. ¿Era otro intento de manipulación, o realmente Patricia estaba siendo honesta? Cuando Miguel se enfermó, continuó, Roberto entró en pánico. Sabía que Miguel era meticuloso con los números y que eventualmente descubriría las discrepancias. Roberto nos dijo que tenía que mantener a Miguel distraído y débil para que no tuviera la energía de investigar los libros de la empresa. Esta revelación me golpeó como un puño en el estómago. «¿Qué quieres decir con mantenerlo distraído y débil?». Patricia se veía incómoda, pero continuó. Roberto comenzó a visitarlo más frecuentemente, pero no para apoyarlo. Traía documentos de trabajo que requerían la atención inmediata de Miguel, manteniéndolo estresado y agotado incluso cuando debería haber estado descansando. También minimizaba tu papel como cuidadora, diciéndole a Miguel que estabas exagerando su condición, que no era tan grave como parecía. La rabia comenzó a crecer en mi pecho. Había habido días durante la enfermedad de Miguel cuando él parecía más ansioso después de las visitas de Roberto, cuando me cuestionaba si realmente estaba haciendo lo suficiente por su cuidado. Ahora entendía por qué. Cuando Miguel finalmente confrontó a Roberto con la evidencia del robo, siguió Patricia, Roberto nos dijo que Miguel había amenazado con desheredar a toda la familia y dejarte todo a ti. Nos dijo que teníamos que hacer que Miguel pareciera mentalmente incompetente, que su enfermedad lo estaba haciendo paranoico y delirante. ¿Por eso me excluyeron durante el velorio?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Patricia asintió con lágrimas en los ojos. Roberto nos dijo que si la gente veía que la familia no te apoyaba, pensarían que había problemas en tu matrimonio, que tal vez Miguel realmente había perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. Era todo parte de un plan para desacreditar cualquier testamento que hubiera hecho a tu favor. El nivel de calculación y crueldad me dejó sin palabras. No solo habían robado dinero, sino que habían tratado activamente de sabotear la salud mental y emocional de Miguel durante sus últimos meses de vida, y me habían usado a mí como peón en su juego, haciéndome sentir abandonada y rechazada precisamente cuando más necesitaba apoyo familiar. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», le pregunté finalmente. Patricia se secó las lágrimas con una servilleta. «Porque Andrés está en terapia, tratando de lidiar con la culpa de lo que permitió que pasara, y porque Roberto está tratando de reconstruir su defensa legal argumentando que Miguel estaba mentalmente comprometido cuando cambió su testamento. Si él tiene éxito, podrían revertir las decisiones del tribunal». Mi sangre se heló. «¿Puede hacer eso?». Su abogado dice que es posible, especialmente si puede probar que Miguel estaba bajo estrés extremo
o influencia indebida durante sus últimos meses. Roberto está contactando a médicos, tratando de encontrar cualquier evidencia de deterioro cognitivo o emocional. Supe inmediatamente lo que tenía que hacer. Patricia, necesito que Andrés y tú testifiquen sobre lo que realmente pasó, sobre cómo Roberto deliberadamente estresó y manipuló a Miguel durante su enfermedad, sobre el plan para hacerme parecer como una esposa problemática para desacreditar el testamento. Patricia vaciló. Ana, si hacemos eso, Roberto podría ir a prisión por más tiempo. Y doña Carmen, esto la destrozaría completamente. Patricia, le dije con firmeza, Roberto ya va a ir a prisión. La única cuestión es si va a lograr robar la herencia de Miguel incluso desde la cárcel. Y en cuanto a doña Carmen, ella eligió su lado cuando decidió participar en este esquema. Las consecuencias son el resultado de sus propias decisiones. Después de mucha deliberación, Patricia y Andrés accedieron a testificar sobre la verdadera naturaleza de las acciones de Roberto durante la enfermedad de Miguel. Su testimonio fue devastador para la defensa de Roberto, y confirmó que Miguel había estado completamente lúcido cuando cambió su testamento, y que cualquier estrés que experimentó fue el resultado directo de la manipulación de su hermano. El juicio adicional duró 3 meses. Durante ese tiempo, reviví muchos de los momentos dolorosos de los últimos días de Miguel, pero esta vez con una comprensión completa de lo que realmente había estado pasando. Cada testimonio confirmaba lo que la carta de Miguel me había revelado. Él había sido un hombre valiente y lúcido que había luchado para protegerme, incluso mientras su familia trataba de destruir su paz mental. Roberto fue condenado a 8 años de prisión, no solo por malversación de fondos, sino también por abuso emocional hacia una persona enferma. Doña Carmen, aunque no enfrentó cargos adicionales, se mudó a vivir con una prima lejana en otra ciudad, incapaz de enfrentar la vergüenza social de lo que su familia había hecho. El testamento de Miguel fue confirmado como completamente válido, y su voluntad fue respetada en su totalidad. 2 años después, mientras estaba trabajando en la oficina de la fundación que había establecido en memoria de Miguel, recibí una carta. Era de una mujer llamada Elena, cuyo esposo había estado luchando contra una enfermedad grave, mientras su familia política trataba de convencerla de que él ya no era mentalmente capaz de tomar decisiones financieras. Leí sobre su historia en el periódico, escribía Elena, y quería agradecerle por mostrarme que es posible luchar contra este tipo de manipulación familiar. Su ejemplo me dio el valor para defender a mi esposo y proteger nuestros derechos. Esa carta me hizo darme cuenta de que la experiencia dolorosa que había vivido tenía un propósito más grande. La traición de la familia de Miguel, aunque devastadora, me había enseñado lecciones valiosas sobre la fortaleza, la dignidad y la importancia de luchar por la justicia, incluso cuando parece imposible. Miguel me había dado más que una herencia financiera. Me había dado las herramientas para descubrir mi propia fortaleza, para aprender que el amor verdadero a veces requiere tomar decisiones difíciles, y que defender lo que es correcto vale más que mantener la paz con personas que no la merecen. Cada noche, antes de dormir, leo la última página de la carta de Miguel, donde me recordaba que nuestro amor había sido real y puro. Esas palabras me han sostenido a través de los momentos más difíciles, y me han recordado que aunque perdí a mi esposo, nunca perdí el amor que compartimos. Hoy, 3 años después de ese velorio terrible donde me sentí tan sola, puedo decir con certeza que Miguel tenía razón. Soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Su último regalo no fue solo justicia financiera, sino el descubrimiento de mi propia capacidad de resistir, luchar y reconstruir mi vida sobre una base de verdad y dignidad. La fundación que establecí en su memoria ha ayudado a cientos de familias, y cada historia de éxito se siente como una pequeña victoria que honra la memoria de Miguel. Aunque él ya no está físicamente conmigo, su amor continúa generando impacto positivo en el mundo a través del trabajo que hago cada día. Y a veces, en los momentos más tranquilos de la tarde, cuando el sol entra por las ventanas de nuestra casa de la misma manera que lo hacía cuando él estaba vivo, puedo sentir su presencia aprobando las decisiones que he tomado, orgulloso de la mujer en la que me he convertido gracias a su amor y protección final.